Muy buenas tardes, amigos de Azogues TV, el canal digital de la ciudad. En esta oportunidad estamos en la Biblioteca Mayor de la ciudad Edgar Palomeque Vivar, ubicada en el Centro Cultural, en lo que antiguamente fue la estación del ferrocarril de la ciudad de Azogues y que hoy se ha convertido en este centro cultural. Estamos con la grata presencia de Bolívar Cárdenas Espinosa. Nació en Pindilí de la parroquia Azogues en 1954, estudió en la Escuela Belisario Quevedo, la secundaria en el Luis Rogerio González y Antonio Ávila Maldonado de Cuenca, contador público, ingeniero comercial por la Universidad Estatal de Cuenca, funcionario público jubilado, cronista vitalicio de Azogues, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, secretario ejecutivo del Núcleo del Cañar de la Casa de la Cultura en el año 2012, coordinador provincial del Inventario del Patrimonio del Estado en el área de bienes arqueológicos en el 2008, jurado nacional de los fondos concursables en el 2010, asesor histórico de la Comisión de Límites del Gobierno Provincial del Cañar en el 2014, presidente de la Comisión de Historia para la beatificación del padre Rafael Armando Fajardo. Ha publicado varias obras, especialmente de carácter histórico, con mucha investigación, con mucho rigor científico y fundamentado en los respectivos documentos que han sido analizados por nuestro entrevistado. Entre sus obras figura Pindilig, Historia y Alma, Toponimias Cañaris y Apuntes para Historia de Taday, Caciques Cañaris, 2 ediciones, Reescribiendo la Historia, Diccionario Enciclopédico de Historia Regional, La Mujer, Ejemplo de Valor Humano, Los Alegatos del Cañar en coautoría con Trotsky Serrano, Paccha, un pueblo con historia, y el Libro de Oro de la Parroquia San Marcos, Cañaribamba legendario, Huachapala, el antiguo Asmal, dele datos de su historia, la historia de Quingeo, además cuentos campesinos, la novela Un sueño inalcanzable, memorias de un viaje fantástico. Al momento tiene concluida la obra Azogues, republicano en 4 tomos, ha sido presidente del Comité Arqueológico de Pindilí, fundador y director de la revista cultural Pucará, fundador de la Biblioteca Víctor Gómez Cuello y Museo Francisco Cárdenas de Pindilí, gestor para la creación del Museo Comunitario de Pindilí, fundador, subdirector del periódico Vanguardia Provincial del Honorable Consejo Provincial del Cañar, ha recibido innumerables preseas de la Escuela Belisario Quevedo, de la Cámara de Comercio de Azogues, del ilustre municipio de Azogues, del Gobierno Provincial del Cañar, la presea cultural Carlos Aguilar Vázquez, la presea José Peralta del GAD Municipal de Azogues, la presea Miguel Gil Malo del GAD Parroquial de Chuquipata, descubridor de los sitios arqueológicos de las juntas Don Yulo, Guablit, Guasag, Guayabucho y Paric de Huachapala, Negas y Pirincay Alto en Paute, muros arqueológicos de Xircay en Taday, el monumental petroglifo de San Antonio de Pahuancay y la ciudad arqueológica de San Miguel de Porotos, de los sitios arqueológicos de Macas cerca de Azogues y de los muros de Collay en Pindilí, catedrático de varios seminarios de paleografía y archivo en la Universidad de La Suey, conferencista de asuntos culturales en estaciones de radio y centros académicos, articulista de temas históricos en medios de prensa como los semanarios Panorama, El Heraldo, Vanguardia Provincial, Diario La Portada y revistas del Consejo Provincial del Cañar, cofundador del colectivo cultural Cuchara de Palo, jurado en varios certámenes culturales, prologuista de algunas obras de historia y literatura. Ha escrito también varias poesías inéditas y además ha pintado un poco más de 90 cuadros, utilizando la técnica de la plumilla, la acuarela y la témpera, con cuyas obras ha realizado varias exposiciones colectivas. Nuestro distinguido invitado, como podemos ver, tiene una amplísima trayectoria cultural y vamos a dialogar en este momento sobre aspectos relacionados
a la historia de Azogues. Hemos escuchado, hemos leído y hemos podido también escuchar directamente en los diálogos que hemos sostenido, porque tenemos una amistad de muchos años. Y Bolívar, tú siempre te has referido a los 4 pilares de Azogues. ¿Puedes hablarnos sobre estos temas o sobre este tema que tiene 4 áreas muy diferenciadas? Por supuesto, en primer lugar, Claudio, mi gratitud grande por la invitación que me haces en este día para hablar de la historia de Azogues en estas fechas, en este mes de diciembre que el espíritu se conmueve un poco, cercanas a la Navidad y a la batalla de Verderoma. Y en estas fechas que estamos de celebración de Bicentenario, porque Azogues estuvo de casa grande celebrando el Bicentenario, porque hace 200 años Azogues tuvo su rito libertario autónomo. Concretándonos a tu inquietud o tu pregunta, sí, en varias intervenciones nuestras hemos expuesto las 4 columnas en las que se fundamenta básicamente la historia de Azogues. Obviamente la historia de la ciudad es amplísima, es extensa. Tengo que reiteradamente mencionar esto porque están concluidos 4 tomos de la historia de Azogues desde 1558 a 1942. Entonces, ya pueden ustedes darse cuenta de la cantidad de crónicas que existe sobre la ciudad. Pero yo lo he resumido en 4 columnas para hacer ágil la exposición a las personas que todavía no lo conocen, no lo han escuchado, y para que el Peleusino ilustre aprecie en resumidas cuentas la historia de la ciudad de Azogues. Entremos en materia. La primera columna tiene que ver con el descubrimiento de la mina del Azogue. La mina de mercurio. La mina del mercurio. Se tiene desde hace años atrás la idea de que lo descubrió don Diego de Orozco, pero realmente lo fue el fundador de la ciudad de Cuenca, Gil Ramírez Dávalos, el que realmente lo explotó, quizá lo descubrió en junio o julio de 1558. No conocemos la fecha, pero los escritores como Fray Alfonso Gerves indican que regresando de Baeza, fundando Baeza, al siguiente año de la fundación de Cuenca, es decir, en 1558, Gil Ramírez Dávalos fue el que inició la explotación de la mina del Azogue. El documento que fundamenta lo que acabamos de exponer tiene que ver con la relación que escribiera Salazar de Villasante, corregidor de Cuenca en 1570-1571, Juan Salazar de Villasante. El texto pertinente dice: en esta ciudad, refiriéndose a Cuenca, y sus términos, hay grandes metales y muchos, porque hay oro y plata. Hay minas de azogue ricas y se envían de ellas el azogue a la Nueva España, a México, las cuales descubrió Gil Ramírez Dávalos, siendo gobernador de Quito, y él y otros los labran hoy. Es decir, ya alrededor de poco más de 15 años que estaba en explotación la mina del azogue. La segunda columna tiene que ver con la reducción de azogues. Se tiene, de alguna manera, se ha difundido en la ciudad
que Azogues fue fundado el 4 de octubre de 1562, pero esto no está fundamentado con documentos, y dice que fue fundado por los franciscanos. A las personas que nos están viendo en este momento tenemos que referir que la provincia franciscana del Reino de Quito se creó el 9 de mayo de 1565 en Valladolid. Entonces, 3 años después mal podía haberse sido fundado Azogues en 1562. Los documentos, decíamos, Azogues entonces tuvo reducción. ¿Y qué es eso? El virrey del Perú, Francisco de Toledo, a su llegada al virreinato del Perú, él hizo un recorrido amplio de su zona, que le tomó varios meses, y captó que estaban dispersos muchos pueblos, y eso era una dificultad como para provisión de mano de obra, recursos para construcciones, y sobre todo era un peligro en caso de levantamientos. Apagar varios incendios dispersos era más problemático, entonces él dijo, preferimos apagar unas 30 fogatas antes que 80 dispersas. Entonces dispuso la reducción en varios núcleos de pueblos, y esa disposición llegó también acá. El año que se da la reducción corresponde a 1574. En lo que respecta a Azogues, hemos podido encontrar como evidencia un documento que se halla en el Archivo Nacional de Historia de Cuenca, que lo hemos sacado una compulsa debidamente certificada. El documento es este. ¿Por qué se originó el documento? Resulta que una vez que vinieron varios caciques con sus gentes, con sus familias, a radicarse en el pueblo de Azogues, algunos españoles, aprovechando que estaban sus tierras vacías, sus casas que vinieron dejando, con sus semovientes, fueron y se aprovecharon de ello, lo que originó el reclamo de los indígenas, de los reducidos, los que estaban radicados ya acá en Azogues. Entonces, ese reclamo elevaron al rey, y el rey contestó favorablemente, atendiendo la petición de estos indígenas. El documento es extenso, pero voy a dar lectura a la parte sustancial para que quede evidencia en la ciudadanía de que Azogues tuvo reducción, no fundación. El documento que hemos logrado hacer paleografiar, dice: don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, etcétera, etcétera, Sicilia, es largo el vocativo. El corregidor de la ciudad de Cuenca, salud y gracia. Sépase que don Francisco Tenemaza y don Juan Guaranga y don Francisco Yerbay, caciques del pueblo de Azogues, de la encomienda de don Francisco Centeno y Lorenzo de Cepeda y el menor de Montalbán, por petición que presentaron en nuestra audiencia y Cancillería Real que reside en la ciudad de San Francisco de Quito, y ante nuestro presidente y oidores de ella, nos hicieron relación diciendo que ellos están poblados por orden del licenciado Cárdenas, nuestro oidor y visitador general, que fue de aquel partido en el dicho asiento del Azogue, trayéndoles a poblar en sus tierras donde estaban, de más de 10 leguas, en aquel dicho asiento les dio y señaló para que en él hiciesen sus sementeras y tuviese sus ganados y otras granjerías, las tierras llamadas de donde vinieron las gentes para poblar Azogues, de Ucharú, Uchanín, Ganchí, Monapud,
Cujitambo, Blivian, Gumute, Uchú, Nalud, Uliay. De esas tierras llegaron a poblar lo que ahora es Azogues, porque no perdamos de vista esto. Azogues tiene un origen castellano, español, porque al venir los azogueros, cuando Gil Ramírez Dávalos vendió su derecho de estaca, su derecho de explotación de mina, vendió a otros españoles, se radicaron aquí en Azogues. Entonces se constituyó ya un pueblo de españoles. Entonces la reducción no dice que vayan a un espacio vacío, sino vayan a poblarse en el pueblo de Azores. Ese es en 1574, ya se habla del pueblo de Azores, pero era un pueblo con origen español. Pero el documento que da la categoría de establecimiento como pueblo le da la reducción. Ahora bien, el rey dispuso a través de la audiencia de Quito que el visitador general, el oidor, es decir, la segunda autoridad de la audiencia de Quito, viniese a establecerse aquí en Azogues. Y se estableció por un mes el licenciado don Francisco de Cárdenas. Él tuvo que valerse de un personaje de gran influencia y ascendencia entre sus congéneres, que fue don Francisco Tenemaza, que era gobernador general de Azogues, del pueblo de Azogues, y cacique de Huangra, una comunidad que estaba más arriba de la laguna de Saguín actualmente, perteneciente a Huapán. Entonces, Francisco Tenemaza, con su influencia y su poder y su autoridad, dispuso que todos los caciques de estos lugares que hemos mencionado se radiquen aquí en Azogues. Entonces este documento surgió por el reclamo que hicieron estas personas que hemos mencionado, porque algunos españoles, aprovechando su ausencia, fueron a usar las tierras de los semiambientes y las viviendas de aquellos espacios que estaban dejados, que estaban abandonados por la reducción. El segundo elemento que evidencia este hecho de la reducción tiene que ver con un juicio de tierras que mantuvo una ciudadana de nombre Beatriz Durán, que era propietaria de un lugar que todo el mundo conoce, que está junto a Dele, que se llama Sixipamba, y entabló un juicio para nosotros admirable, que no entendemos, un juicio con Francisco Tenemaza precisamente, que era propietario de una loma en Biblián, y que el licenciado Francisco de Cárdenas, en recompensa a los servicios prestados en la reducción, le entregó esas tierras. Y Beatriz Durán, esta propietaria de Sixipamba, no entendemos cómo le implicó a Francisco Tenemaza de que él estaba ocupando las tierras. Y todos los testigos decían, pero una cosa es la loma de Biblián y otra cosa es Sixipamba. Hay una distancia de 7 kilómetros en línea recta. Sixipamba está al lado de lo que ahora es Dele. Entonces varios testigos tuvieron que concurrir para declarar en favor de Francisco Tenemaza en la procura de echar al traste los absurdos argumentos de esta señora Beatriz Durán, que decía que abusivamente, con prepotencia, estaba ocupando las tierras de esta señora Durán, estaba ocupando Francisco Tenemaza. Él dijo, pero de lo que yo ocupo y lo que yo vivo, yo tengo mi vivienda y mis hijos, se llama la loma de Biblián, no la loma de Sixipamba. Entonces, varios testigos acudieron y ahí se refleja lo que acabamos de exponer sobre el poblamiento y la repartición de tierras que hizo Francisco de Cárdenas en Azores. Voy a dar lectura, son unos documentos muy sucintos, claro. Voy a dar lectura. Claro que sí. El primer testimonio dice: a la tercera pregunta dijo que este testigo que sabe cómo el licenciado Francisco de Cárdenas, oidor que fue de la Real Audiencia de Quito, vino a esta ciudad y por su visitador general y mandó a dicho Francisco Tenemaza y a sus indios y a él sujetos
se poblasen y redujesen en el dicho pueblo del Azogue, como al presente lo están. Segundo testigo, el licenciado Francisco de Cárdenas Oidor, que fue de la Real Audiencia de Quito, vino a esta ciudad por visitador general y estando el dicho visitador en el dicho pueblo, asiento del pueblo del Azogue, este testigo con su cacique principal, don Juan Parra, fue a recibir al dicho visitador y como vino el licenciado Francisco de Cárdenas, mandó a Francisco Tenemaza se redujesen y poblasen en el pueblo del Azogue. Y lo hizo y está poblado con él, con los indios a él sujetos. Otro testigo. Cuando vino a esta ciudad el licenciado Francisco de Cárdenas Oidor, que fue de la Real Audiencia de Quito, por su visitador general, estuvo este testigo en el pueblo de Azogue, donde fue el visitador y mandó que don Francisco Tenemaza y este testigo se poblasen y redujesen en el dicho pueblo de Azogue, que como lo hicieron y están al presente con los indios sujetos a él. Cuarto testigo, y termino con esto. Como vio el licenciado Francisco de Cárdenas Oidor, que fue de la Real Audiencia de Quito, vino a esta ciudad por visitador general y fue al pueblo del Azogue, donde este testigo siempre asistió por estar casado en el dicho pueblo del Azogue, mandó a Francisco Tenemaza y a los indios del sujetos se redujesen y poblasen en el dicho pueblo del Azogue como el presente está. Los testigos que acabo de mencionar son don Diego Puésar, en su orden, cacique principal del pueblo de Azogue, de la encomienda del capitán Benito de la Barrera. Otro testigo de gran valía, Juan Muñoz Rico Saltos, vecino de la ciudad de Cuenca, hermano del encomendero de Taday Simambi Cotocolló, Pedro Muñoz Rico Saltos. Otro testigo fue Francisco Vichaicela, natural de Paute y del aulio de don Gonzalo de la Parra, de la encomienda de don Mateo de la Parra. Otro testigo fue de Diego Machaguay, de la etnia de los Guayacondos, sujeto a la encomienda del difunto mariscal don Pedro Ortega de Valencia. Otro testigo fue don Juan Atancuri, cacique principal del pueblo de San Bartolomé de Cojitambo, actual Dele, de los Mitimaes. Otro testigo, Juan Yem Munimay, cacique principal del pueblo de Macas, de Pindilig, donde yo nací. Alonso Lesman, pregonero de la ciudad de Cuenca y natural de Molleturo, de la encomienda de Juan de Salazar. Y el último testigo fue Juan Tinimaguay, jerarca del pueblo de Macas, de Pindilig, de la encomienda de don Rodrigo Núñez de Bonilla, posesionado como cacique apenas hacía 10 días. Entonces, estos son, en resumen, los testimonios que evidencian de que Azogues en 1574 tuvo reducción a manos del segundo de la Real Audiencia de Quito, don Francisco Tenemaza, Francisco de Cárdenas, y la ayuda del cacique gobernador de Azogues, don Francisco Tenemaza. Pasamos a la tercera columna. Corto. Igualmente en la tercera columna tiene que ver con el establecimiento de la doctrina cristiana. Quizás en mis exposiciones alguien pueda apreciar de que yo quizás pretendo negar el establecimiento de doctrina en Azogues, y no es así. Se estableció doctrina cristiana en Azogues, pero no doctrina franciscana, como ya dijimos antes. Se dice que se estableció asimismo la doctrina franciscana el 4 de octubre de 1562. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Si la provincia franciscana del Reino de Quito, lo que es ahora Ecuador, se creó en 1565, 3 años después. Pero la verdad histórica es esta. El 9º presidente de la Real Audiencia de Quito, Esteban de Marañón, envió un informe del Obispado de Quito, que lo escribió don Lope de Atienza, que era un académico que estaba al servicio de la Real Audiencia de Quito. En ese informe, que es extremadamente extenso, porque habla incluso hasta territorios que ahora comprenden Colombia, Pasto, Túquerres, lo que es ahora Ipiales,
todos esos territorios pertenecían al obispado de Quito. Y viene toda la parte de lo que es la costa, la parte de la sierra, llega Zaruma, lo que es ahora Loja, todo eso. Y cuando llega a Cuenca, va nombrando específicamente los curatos con sus sacerdotes y cómo los mantienen, el ingreso económico que tiene cada curato. Es decir, el rey de España, para conocer a saciedad, para conocer perfectamente sus dominios, pedía informes continuos y circunstanciados, detallados. Entonces, en lo que corresponde al sector de la ciudad de Cuenca, el documento dice: Pacaibamba, que es el actual Cantón Girón, así era el nombre precolombino del Cantón Girón, dice: vale 450 pesos, sírvele Pedro Arias proveído por el rey nuestro señor. Y el otro dice: el Azogues vale 450 pesos, sírvele Gaspar de Gallegos por nombramiento del rey nuestro señor. Ahora bien, vamos a exhibir unos documentos que hemos traído. Tenemos aquí el documento de 1962, Historia de la Iglesia en el Ecuador durante el Patronato Español, del académico nada más y nada menos Fray José María Vargas, Orden de los Predicadores, un investigador formidable, escribió alrededor de 80, 90 obras. En esta obra extensa, precisamente, cuando habla de la zona de Cuenca, llegamos a esta parte y aquí dice: Pacaibamba vale 450 pesos, sírvela Pedro Arias proveído por el rey nuestro señor. El Azogue vale 450 pesos, sírvele Gaspar Gallegos por nombramiento del rey nuestro señor. Una evidencia. Otra evidencia. Primeras doctrinas de la Real Audiencia de Quito, escrito por el PhD Hugo Burgos. Cuando se refiere a la relación del obispado, del obispo Pedro de Oviedo sobre doctrinas y doctrineros. Incluso él establece el legajo donde está el documento que vamos a leer. Está en el Archivo General de Indias, en la Escribanía de Cámara, legajo 912A, 1572, mayo 15 de Quito. Y aquí está el documento. Dice: clérigo, Pacaibamba, vale 450 pesos, sírvelo Pedro Arias, proveído por el rey nuestro señor, en abreviaturas. El Azogue, clérigo, no dice de orden franciscana. Clérigo, el Azogue vale 450 pesos, sírvelo Gaspar de Gallegos por nombramiento del rey nuestro señor. Otro documento. De las relaciones histórico-geográficas de la Audiencia de Quito, de Pilar Ponce Leiva, en 2 tomos, escritora española. Y aquí está, de esta obra. Pacaibamba vale 490 pesos, le pone ella. Sirva Pedro Arias proveído por el rey nuestro señor, es clérigo. El Azogue vale 490 pesos, sírvelo Gaspar de Gallegos, le pone ella, fray, pero es clérigo, por nombramiento del rey nuestro señor, y es clérigo. Aquí se formó en 1974 el Instituto de Historia Eclesiástica Ecuatoriana, integrado por varios académicos de alta calidad: Juan Larrea Holguín, Luis Silvio Aros, Antonio González, José María Vargas, José Vázquez, César Dávila, Julio Ortobar Ronoso, es decir, personajes de valía académica. Y en la obra de ellos
está lo que estamos refiriendo. Pacaibamba 450 pesos, el azogue vale 450 pesos, sírvele Gaspar Gallegos por nombramiento del Rey nuestro Señor. Y por último, doctrinas y parroquias del Obispado de Quito de Monseñor Augusto Albuja. Provincia de Quito, de Chimbo, Cuenca. Aquí está. Pacaibamba vale 450 pesos, sírvele Pedro Arias, prohibido por el Señor. El azogue, 450 pesos, sírvele Gaspar de Gallegos, por nombramiento del Rey nuestro Señor. Mire, señores, esto es un dato maravilloso, extraordinario, por el cual todo azogueño se debe sentir orgulloso de que la ciudad de Azogues tiene origen real. Esto es lo que estamos nosotros exponiendo constantemente en nuestras intervenciones públicas, exhibiendo los documentos, de modo que el azogueño común y el académico se sienta orgulloso de la historia de Azogues y que nosotros no lo venimos a exhibir una teoría para contradecir a nadie, sino todo lo que nosotros hemos expuesto tiene un valor agregado, y el valor agregado es esto, de que Azogues tiene una historia maravillosa. En el caso de la segunda columna, de la tercera columna, tiene origen real. Ahora bien, nosotros entendemos, Bolívar, que lo que tú haces es investigar y descubrir estos nuevos datos, sin que en ningún momento estés desmereciendo o haciendo algo negativo en contra de, por ejemplo, en el tema de la fundación como doctrina. Sí hubo por supuesto, pero antes hubo una fundación española, un asentamiento español, así es. Y hubo un reconocimiento del rey y envió un clérigo a la ciudad de Azogues. Entonces, establecimiento de doctrina sí hubo. Es decir, yo le pondría el nombre de la Real Doctrina Religiosa de Azogues. Entonces, no hubo fundación de doctrina franciscana, sino establecimiento de doctrina por disposición del rey. Ahora bien, el origen. Estuvo de rey Felipe II y era un rey católico, extremadamente creyente, religioso, católico, cristiano. Y todas las disposiciones que él quería dar, se presentaba un bloqueo, una obstrucción por parte del Papa. Entonces, él, para liberarse de ese problema, como rey que era, instituyó un organismo que se llamó el Patronazgo Real Católico, y mediante cédula real del 3 de noviembre de 1567 se crea el patronazgo, y a través de esa institución nombra los clérigos de varios pueblos, y entre ellos el privilegio, en el caso del Reino de Quito, de dos clérigos, de Pedro Arias Dávila, que tiene una trayectoria inmensa, que fue a lo que ahora es el Cantón Girón, y Gaspar de Gallegos al pueblo de la Azogue. Gaspar de Gallegos es español, él vino muy joven, se estableció aquí desde 1576 hasta 1620-22, que se fue al pueblo de Cañaribamba y de ahí al oriente. Tenemos nosotros ya trabajado buena parte de los poderes conferidos por Gaspar de Gallegos para que trabajen personas particulares a él, para que trabajen sus intereses. Por ejemplo, yo sostengo, y no es que sostengo, coinciden varias personas académicas, de que Gaspar de Gallegos no fue franciscano, no perteneció a una orden regular, sino a una orden secular, al presbiterado común. Fue clérigo presbítero, no fue franciscano ni nada, no perteneció a una orden regular. En los libros 491 y 93,
folios 591 y 920 de la tercera notaría del Archivo Nacional de Historia, que cualesquiera puede ir a encontrar, están dos poderes, por ejemplo, que da Gaspar de Gallegos. Y dice: sepan cuántos esta carta de poder vieren como yo, Gaspar de Gallegos, clérigo presbítero, beneficiado por el Rey nuestro Señor, de lado, tomo y beneficio a hechos naturales del pueblo de Azogue y su provincia. Está la prueba, contundente. En primer lugar dice clérigo presbítero, no dice franciscano, de la orden seráfica. Todos los franciscanos mencionan así: beneficiado franciscano de la orden seráfica de nuestro Padre San Francisco. Otro poder dice: sepan cuántos esta carta de poder vieren como yo, Gaspar de Gallegos, presbítero beneficiado del pueblo de Azogue y sus anejos por el Rey nuestro Señor. Esto es una evidencia palpable, clarísima, de lo que estamos exhibiendo en cada intervención pública y en cada entrevista como la que tú me estás haciendo, apreciado Claudio. Y esta es la oportunidad brillante para que Azogues conozca que tiene una historia maravillosa y que tiene que revelarse algún rato a través de la publicación de mi obra, porque me he quemado las pestañas ya 22 años de investigación hasta que Azogues conozca su real y verdadera historia. Qué bien, felicitamos, Bolívar. Realmente un trabajo extraordinario, muy sacrificado, pero que vale la pena hacerlo, como lo has hecho vos, y ahora obviamente vale la pena también que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y publiquen esta obra tan importante para nuestra historia. Vamos a la cuarta columna. Por muchos años se ha venido manejando el hecho de que el cura de Chuquipata, Javier Loyola, es el prócer de la independencia de Azogues. Nosotros, a través de nuestra investigación constante, hemos dado con un documento que está en una obra que ya tiene 100 años, escrita por el doctor Octavio Cordero Palacios. Él publicó en octubre de 1920, este octubre del 2020 fue 100 años que está publicada esta obra. Y en esa obra de Octavio Cordero Palacios se encuentra un dato muy concreto, muy específico. Cuando Octavio Cordero comienza a escribir la semblanza de Juan Monroy, él comienza y dice esto: este patriota calificado de valeroso por el doctor Vázquez de Novoa en el despacho de subteniente de caballería y teniente de milicias que le expidió, fue quien movió a la ciudad de Azogues, simple parroquia a la sazón, para que proclamase la independencia el año 20. Esto dice Octavio Cordero Palacios. Mi apreciado Claudio, aquí dice: fue quien movió, Juan Monroy, fue quien movió a la ciudad de Azogues, simple parroquia a la sazón, para que proclamase la independencia el año 20. Este dato, por tratarse de un académico, de un científico, hubiese sido suficiente para entender el grito libertario dado en Azogues. Pero vamos a conocer otros documentos. Vamos a conocer otros documentos en esta tarde maravillosa. El doctor Juan Cordero Íñiguez acaba de publicar ya hace un año 12 tomos de la historia de Cuenca. Y en el 11º tomo, que es Historia de la Región, está una copia de la carátula, ¿no? Esta es la carátula. Y ahí escribe la semblanza de muchísimos historiadores y personas académicas de gran prestigio. Y aquí está Silvia Vega Ugalde, nacida en 1959. Esta es la semblanza de ella. Esta académica cuencana, Silvia Vega Ugalde, en la revista del Archivo Nacional de Historia, número 6 de 1986, cuando habla de Cuenca y los movimientos independentistas, aquí está Silvia Vega, la autora,
habla del 3 de noviembre de 1920. ¿Qué dice ella? Hablando de las personas pudientes y adineradas. Aparte de ellos se encuentran varios nombres vinculados y no vinculados con las familias más influyentes de la región, participando en los distintos episodios de la independencia. Juan Monroy, quien movió a la ciudad de Azogues para que proclamara la independencia. Él es cuencano. Vamos a otra evidencia. En 1957, Claudio, se celebraban los 400 años de la independencia de Cuenca. Y Antonio Lloret Bastidas, jovencito todavía, que después llegaría a ser cronista vitalicio de la ciudad de Cuenca, se propuso, y lo cumplió, en escribir desde el 1 de enero de 1957 hasta el 24 de noviembre de ese año, todos los días. En cada día escribía las crónicas que ocurrió en esa fecha en los diferentes años. ¿Qué ocurrió el 1 de enero de diferente año, de diferente época? Y fue avanzando. Cuando llega al 10 de noviembre de 1957, esto lo iba publicando en el diario El Mercurio. No faltó ni sábado ni domingo. Todos los días. No sé cómo lo hizo, con un gran esfuerzo, y lo publicó. Nosotros acudimos al archivo del Mercurio. Aquí está una copia del Mercurio. Acudimos al Mercurio. Este es un recuadro, y aquí dice Juan Monroy. Pero aquí está un detalle de la crónica que apareció el 10 de noviembre de 1957, hace ya 64 años ya. Interesante. Juan Monroy, subteniente de caballería y teniente de milicias. Juan Monroy, dice la historia, fue quien animó al pueblo de Azogues, parroquia entonces, para que proclamara la independencia. Estos recortes, Claudio, una vez que cerró sus ojos para siempre don Antonio Lloret, sus nietos y sus hijos con devoción lo recogieron, lo recopilaron y presentaron la propuesta al municipio de Cuenca, y obviamente que la acogió de buena gana en esa época el alcalde titular, ingeniero Marcelo Cabrera, y lo trabajaron en 2 tomos que se llama La biografía de Cuenca, en esta obra. Y ahí se reproduce lo que acabo de leer. Y este es el formato. Juan Monroy, subteniente de caballería y teniente de milicias. Juan Monroy, dice la historia, fue quien animó al pueblo de Azogues, parroquia entonces, para que proclamase la independencia. Ahora bien, tú me vas a decir, respetable Bolívar, lo que dice Juan Monroy, digamos lo que dice Lloret Bastidas. Antonio Lloret Bastidas, lo que dice Silvia Vega Ugalde. Lloret Orellana. Claro. Y obviamente Octavio Cordero Palacios, pero ¿cuál es el documento original? Claro, es la fuente. La fuente. ¿Por qué Octavio Cordero Palacios dijo esto? ¿Por qué Antonio Lloret? ¿Por qué Silvia Vega? El caso es que cuando llega Antonio José de Sucre a Cuenca el 21 de febrero de 1822 para prepararse para la gloria de Pichincha. Viajando rumbo al Pichincha. Desde Guayaquil llegó por Machala, llegó a Yulub. En Yulub se integró el gran batallón del general Andrés San Martín y se radicaron, digamos, se establecieron en Cuenca durante 50 días, desde el 21 de febrero hasta el 11 de abril, preparando todos los batallones para la gloria de Pichincha. Y ahí se presentan varias personas con reclamos para poder recuperar los bienes que habían sido embargados y confiscados en el año 21 por Francisco Lorde de Francisco González, el vencedor de Verdeloma. Claro. En el caso del prócer de Azogues, no pedía nada,
en ese sentido, sino que planteaba en su petición un puesto de milicia para su hijo Carlos, porque el hijo Carlos sufrió la persecución y la prisión y el vejamen y el amedrentamiento que le hicieron contra su padre, sufrió él. Dijo, tiene que irse preso Juan Monroy. Dice, me voy yo, porque mi padre es anciano ya. Entonces, Juan Monroy presenta una carta al general Sucre, pidiendo un puesto de milicia para poder subsistir y vivir dignamente. Y la carta lo escribe el 6 de marzo de 1822, el 6 de marzo, a días que había llegado el general Sucre. Y dice, señor general Juan Monroy, vecino de esta ciudad, y por esta representación parezco y digo, que el año pasado de 820, habiendo penetrado las bellas intenciones de los vecinos de esta ciudad, de Cuenca, de los vecinos de esta ciudad, y de los del pueblo de Azogues, sobre establecer la libertad a beneficio de la patria, y como yo hubiese sido uno de los que con ansia apetecía haber cumplido este feliz proyecto, tomé luego la resolución de salir a esforzar el ánimo de los habitantes de dicho pueblo hasta conseguir que todos proclamasen la natural libertad. ¿Es acaso, es o no evidencia total, de que en Azogues se dio grito libertario autónomo? ¿Y qué contesta el general Sucre? El general Sucre siempre hacía verificar las cosas. lógico. Por eso es que la carta de Juan Monroy, escrita el 6 de marzo, el general Sucre le contesta el 10 de abril, a un día de salir de Cuenca, al mes 4 días. ¿Por qué? Porque hizo verificar. Vinieron y constataron aquí en Azogues si es que el hecho que presentaba en la carta era verdad. Entonces resultaba el informe circunstanciado. Conociendo el general Sucre que todo lo expresado por Juan Vicente Monroy era cierto, pone una carta corta, sucinta, escueta, pero muy sustanciosa con elementos de historia. Y dice, el decreto de Sucre es el siguiente, dice Octavio Cordero, Cuenca, 10 de abril de 1822. Justificando el acto de virtud y de amor filial que expresa en esta solicitud el ciudadano Juan Monroy, el gobierno se hará un deber de premiar a su hijo de un modo ejemplar para con sus conciudadanos. El suplicante puede justificar ante el señor gobernador, a Tomás de Heres, gobernador de la provincia, el mérito de su hijo y sobre todo su virtud en el suceso que se relata. Y en consecuencia el mismo señor gobernador le dará una colocación que le recompense o lo propondrá para un empleo que deje satisfechas las justas solicitudes de su padre. El gobierno tendrá suma satisfacción de atender a tan honrado ciudadano. Firma Sucre. Entonces, el general Sucre se hizo eco de lo que estaba narrando Juan Monroy y sobre todo su virtud en el suceso que se relata. Perfecto. Entonces Juan Monroy no podía ir a mentirle, a engañarle, a timar al general Sucre con una carta, como decimos ahora coloquialmente, tratar de sorprenderle. Y el general Sucre, obviamente, él dispuso que se verifique esto, por eso que demora un mes y más en contestar la carta. Y aquí está, dice, efectivamente es un hombre honrado, honesto, valiente, y efectivamente dice, y sobre todo su virtud en el suceso que se relata. Estas son las 4 columnas. Para de una vez terminar, aquí hay una imagen del prócer Caballería Juan Vicente Monroy. Juan Vicente Monroy, ese es nuestro prócer, Este es de el la prócer independencia de de Azogues, que luego llevó a la gente de Azogues para la independencia de Cuenca. Así es. Y que seguramente Entonces, Javier Loyola se sumó a aquello. Exactamente. Entonces, mire. Eso es lo que entiendo. Entonces, como amaneció Cuenca el 4 de noviembre, en las 4 esquinas, con 4 cañones y 27 milicianos en cada esquina, 109 milicianos, amaneció. Era imposible que se diera un desenlace favorable a la causa patriótica. Entonces Juan Monroy motiva, como el pueblo estaba de feria, motiva que salga una caravana para apoyar en Cuenca. Y la caravana sale
El momento que pasa por Chuquipata, el cura Loyola se incorpora, se integra y llega a Cuenca a las 7 de la noche. En Cuenca a las 7 de la noche, el 4 de noviembre, el sábado, se selló con broche de oro el grito libertario dado el 3 de noviembre. Esa es la historia. Perfecto. Es decir, en definitiva, si bien, como vos dices, no se trata de contradecir nada, sino de aclarar las cosas, vos estás aclarando con documentos fehacientes, hay prácticamente la firma, la testificación del general Antonio José de Sucre respecto de la actuación valerosa del teniente de milicias Juan Monroy. Así Y es. esto también fue tomado por varios historiadores a quienes vos has nombrado y de los que nosotros tuvimos algo de conocimiento a través de Lloret Orellana, de su padre, de Lloret Bastidas, que justamente se hacen eco de estas cartas que hubo entre Juan Monroy y Sucre, y obviamente dan fe de que aquello sucedió, que son hechos históricos irrefutables. Así es, apreciado Claudio, y recalco en esto, esta carta tan escueta, tan corta de Sucre, tiene un valor histórico enorme para Azores, porque Azores tiene la honra de que su prócer fue elogiado por nada menos y nada más que el Abel americano, el mariscal de Ayacucho. El Antonio José de Sucre fue el que relieva el hecho, dice, y sobre todo su virtud en el suceso que se relata. La independencia de Azores. La independencia de Azores. De Cuenca, obviamente. Entonces, en el caso de Javier Loyola, él obviamente acompañó a la caravana que salió de Azores. Ojo, alrededor de 100 insurgentes armados salieron de Azores. Es decir, la plaza central de Azores por 2 horas se convirtió en plaza de armas, porque la gente estaba de feria y hasta que fueran a sus casas a traer, habrá sido 1 de la tarde, qué sé yo, y salen de Azores y se hace más o menos unas 6-7 horas a Cuenca y llegan a las 7 de la noche. Hay documentos que debemos tratar eso en otra oportunidad. Hay un documento que dice que a las 7 de la noche se entregó el cuartel y prácticamente se retiraron los 4 cañones, sellando ya la revolución. El sábado a las 7 de la noche. Por la retaguardia. Entonces, claro, el 3 de noviembre entonces se sella no con los indios ni sé cuánto llevados a Chuquipata, no, sino con la gente de Azores. Bien, pero seguramente sí hubiera también En los caminos, obviamente. A los indígenas también. Obviamente. Los indígenas toda la vida han sido afectos a la causa realista, nunca a la causa patriótica. Nunca. He leído historiadores peruanos, colombianos y venezolanos, y muchas obras hablan de la resistencia de los indígenas a apoyar a la causa patriótica, siempre a la causa realista. En el caso de acá no fue la excepción. Hay, por ejemplo, evidencias documentales de que los indios de Juncal apoyaron a los realistas y fueron premiados con medallas por Melchor de Aymerich. Tengo el batallón que se formó aquí en Azores, solo con indígenas, pero por la causa realista, con Molino y Zuleta, con Aymerich. Entonces, es una evidencia, nunca los indígenas estuvieron con la causa patriótica, sino con la causa realista. Pero entiendo que sí hubieron, si bien la mayoría, los caciques, los dirigentes tomaron esa actitud, también sí hay datos históricos de que existieron, a lo mejor de manera privada o de manera particular, la actuación de indígenas. Por ejemplo, en la batalla de Verde Loma se habla de uno de los caciques estos que vino del oriente. Cacique Pichopata. Claro. Claro, eso es un hecho excepcional que no rompe la regla. El cacique Pichopata con José María Suero Lojano. ¿Sí? Eso es justamente lo que tú has tenido la generosidad de leer las obras escritas por el servidor. Falta la obra que acabo de escribir, la obra de Verde Loma, que va a publicar el municipio de Bibliano. Esta es la obra que acabo de escribir. Bicentenario de Verde Loma. Y aquí hablo precisamente de Cacique Pichopata, que tú estás haciendo referencia. Esto es un relato inédito, todos son relatos documentados.
Perfecto, muy bien. Te felicitamos por toda tu Ya actividad. nos van a mandar sacando, pero por lo menos. Muy bien, te felicitamos, decía hace un momento, por la magnífica obra que estás haciendo vos a favor de conocer la verdadera historia de la ciudad de Azogues, complementando lo que a lo mejor otros historiadores hicieron en su momento, en su época, verificando documentos que tuvieron en sus manos, a lo mejor no pudieron o no supieron encontrar los documentos que tú sí has podido verificar, analizar, estudiar y luego darnos a conocer a través de tus obras. Entonces me parece que vos complementas y a lo mejor transformas las ideas que están enraizadas en muchas personas y das nuevas luces a esta historia de la ciudad de Azogues. Te agradecemos porque a nombre de la ciudad, personalmente, obviamente con todo el agrado de ser tu amigo, por la gran labor que estás haciendo, nos despedimos por el momento para conversar luego sobre la batalla de Verde Loma. En este momento nos despedimos por circunstancias ajenas a nuestra voluntad para que dirijas vos una despedida también a nuestro público, estimado Bolívar. Muchas gracias, Claudio. Me he sentido muy a gusto en esta tarde de poder venir a compartir contigo y a comparecer ante la ciudadanía respecto del derecho que tiene la ciudadanía a sentirse debidamente informada. Y uno de esos renglones es justamente la historia. Debe ser debidamente narrada con documentos, si no se le está mintiendo a la gente. En este caso, procuramos que todas nuestras narraciones tengan el respaldo documental respectivo para que el hecho cierto se convierta en hecho incontrovertible y eso produzca la celebración de la gente, la alegría del lugareño, el contento y regocijo del citadino con el hecho de saber de que Azogues tuvo reducción por el segundo de la Real Audiencia de Quito, que el descubrimiento lo hizo el fundador de Cuenca, el descubrimiento del mercurio de Azogues, de que su doctrinero, el establecimiento de la doctrina, prácticamente provino por disposición del rey Felipe II en 1574, llegando el doctrinero en 1576, Gaspar de Gallegos, y que en Azogues se dio grito libertario autónomo en aquella memorable mañana del sábado 4 de noviembre de 1820, a manos del prócer azogueño, Peleusino, Juan Vicente Monroy. Gracias.